¿Cuál era tu carta? El primer espectador era el 8 de rombos. Pues fíjate, porque justamente aquí en medio... ¿Qué tendrá que ver? Lo único que nos queda es saber quién es Jorge Javier, de los dos. No, me niego. Lo que decía René Laván, ¿no? Que admiro la soltura despistante de Ascanio y la torpeza despistante de Tamarín. Dice, no olvides nunca que cuando el arte se llena de normas, desaparece el arte creación y se convierte en arte oficio. ¿Qué pasa, Hobby? Pues nada, aquí, con el calor de Sevilla, tú sabes. ¿no? Sí. ¿Quieres que te sorprenda? Ah, sí, por favor. Mira, pon tus manos así. ¿Así? Eso es, y a la cuenta de 3, hace lo mismo que yo. 1, 2 y 3. ¡Helado! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Maravilla! Fantástico, ¿no? Hombre, lo que pega, lo que pega. Un buen Madre mía, con estos antes colores, de ¿no? empezar. Sí, señor Hobby, esto cada vez se parece más a Sálvame, ¿eh? No sé por qué, tertuliano. No, porque están ahí comiendo mientras que están comentando el corazón. ¿Y qué mata eso? ¿Qué tendrá que ver? Lo único que nos queda es saber quién es Jorge Javier, de los dos. No, me niego. Ni tú ni yo, o sea, me niego. Bueno, que aproveche. Joder. Qué bueno. Todo lo que pega, ¿no? Así da gusto. Hombre, un cartón más que fundamental en veranito. Esto, ¿sabes cómo se llama? Esto es un corte de helado. Y nosotros hemos visto el corte. Falso, y Claro. es verdad, o sea... Pero esto no es falso, ¿eh? No, este es fantástico. Este es verdadero. Qué bonito esto de hacer. ¿Cómo estaba el helado, eh? Buenísimo. Joder. Yo no sé tú, pero yo ahora soy más feliz. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, Hobby, vamos a repetir la escena. Ponemos así la mano. 1, 2 y 3. ¡Charán! Perfecto. Vicente Canuto, cartomagia fundamental. Pues sí. Ay, Oh. Esto, mira, estos son como las 2 galletas de helado. ¿No? Para miniatura, ¿no? vale, haz lo que quieras. Es tu vídeo. Bueno, me hace mucha ilusión ya llegar al capítulo 9 porque ya por fin hemos pasado la mitad del libro. Estamos ya que hemos pasado el Ecuador. Hemos pasado el Ecuador. Sí, sí. Totalmente. Así que... capítulo interesante. No hay mucho secreto. No hay mucho... no hay juego, no hay mucha... Sin embargo, creo que es un capítulo que puede dar lugar a debate. Sí, por la introducción. Claro, bueno, la introducción que hace Vicente del libro, sí. ¿Te notas abrumado con tanta sobreinformación? ¿Sientes que no progresas? ¿O incluso tienes poco tiempo para dedicarle a la magia, a estudiar magia? Tengo la solución porque en cursosdecartomagia.com ataco estos 3 problemas. Por un lado, la sobreinformación. Imagínate que quieres estudiar un cortando por los ases. ¿Cuántas versiones de cortando por los ases puede haber? ¿18, 25, 30, 40? Bueno, en cursosdecartomagia.com te presento 4. Y tan solo 4. ¿Por qué 4? Porque son las 4 versiones que pienso que todo mago debería conocer. Y además te salvan en cualquier situación. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está pensada para hacer en distintos momentos. Que igual no tienes la baraja en buen estado, o que igual tienes espectadores un poco cuñados, como les llamo yo, o quizá no sabes los ángulos, si te merece la pena o no, o necesitas estar de pie, no importa. Con estas 4 versiones puedes elegir cada una de ellas en cualquier situación y ya está, no necesitas más. Además, en cada una de ellas te explico su psicología, su estructura, cuál podría ser el gesto mágico, qué ordenaciones quizá te permiten mantener, de la estructura interna, cómo lo puedes hilar con otro juego, es decir, que no necesitas aprender nada más que 4. Y esto te va a permitir relajarte mentalmente y poder enfocarte en lo que es realmente importante. 2. El estancamiento. ¿Cuántas veces te has sentido que no avanzas, que no progresas, que quizá estás involucrado con algo que te supera el nivel y en cambio no tienes juegos suficientes más fáciles que te diviertan, que te entretengan para ir progresando adecuadamente? Bueno, pues en eso en la web me he encargado de que todo esté nivelado del 1 al 5, de forma que si tú llegas a un juego y ves que es demasiado difícil, tan solo tienes que poner en el buscador el nivel inferior, por ejemplo nivel 2, y te encuentras todos los juegos de nivel 2. Además, las técnicas están hechas de esa forma, así que si te parece muy complicada la cuenta del meñique, bueno, pues vete a un nivel inferior y haz una separación más facilita, como por ejemplo la extensión en manos, y vuelves a recoger y coges tu separación. Todo está nivelado para que tú mismo te puedas poner tu progresión didáctica por niveles del 1 al 5.
El tercer problema es el tiempo. Todos tenemos nuestro trabajo jornada completa o estudiamos, nuestros compromisos familiares, personales, que nos impiden a veces encontrar un hueco en la semana para poder dedicarle a esto que nos gusta tanto, que es la magia. Por eso, con la web me comprometo siempre a hacer unos vídeos que duran entre unos 15 y 30 minutos. Creo que es la longitud de tiempo ideal para poder sacarle ese ratito a estudiar magia semanalmente. Y con un vídeo que te veas a la semana vas a ir progresando adecuadamente, gracias sobre todo a esos dos niveles o esos dos problemas que te comentaba anteriormente, que era la progresión didáctica y la selección de material. Me comprometo a que el tiempo que inviertas le saques el máximo partido posible. Por eso te recomiendo que entres en cursosdecartomagia.com. De hecho, te doy un cupón de descuento para que te animes. Con la palabra magia en el plan Robert Houdin tienes un 25% de descuento el primer mes. Es decir, que te sale a 0,25 céntimos al día. Date cuenta que por ese precio tienes actualmente más de 50 juegos, más de 90 técnicas explicadas, más de 14 píldoras y un montón de secciones en el blog para poder sacarle el máximo partido. Yo te veo dentro. ¡Chao! Decíamos, Javi, que en la introducción Vicente abre un debate que ya ha estado y que sigue estando. Y que sigue estando. Y que estará siempre. Sí. Que es el hecho de que, bueno, las florituras. Estamos hablando aquí de fantasías con las cartas florituras. Y, bueno, es verdad que, como dice Vicente, desde el punto de vista de los espectadores son meras demostraciones de habilidad, pero hay veces que esa demostración de habilidad a veces esconde el uso de una técnica, a veces puede tener una doble utilidad, no solamente una utilidad estética, sino que además puede tener una utilidad técnica. Exacto. Pero hay dos escuelas contrapuestas en este sentido. Gente que dice que el demostrar demasiada habilidad es contraproducente con la magia, porque se achaca todo a la habilidad, y otros magos que dicen que el espectador ya va a dar por hecho que los magos tenemos habilidad y que por tanto queda igual. Exacto. ¿no? Que puedes demostrar todo lo que quieras, etc. Hombre, yo soy un poco de la opinión coincido con lo que dice Vicente, ¿no? Que las florituras pueden... Reproduciendo todas las canciones. ¿Qué ha sido eso? Tengo una idea. O sea, qué fuerte. Apagar. Esto me pega que ha sido igual Siri o algo. O sea, que al sesear. Vale. Hemos tenido una cacofonía aquí en directo. Sí, aparece un fantasma, el fantasma de Siri. Bueno, decíamos que coincido en la opinión que tiene Vicente, ¿no? Que las florituras pueden servir para realzar la sesión, pero con la condición de no abusar, de no pasarse, ¿no? Y en algunos casos yo diría que con algunas técnicas en concreto hay que tener mucho cuidado, de no hacer un exceso de alarde. Claro. Cuando hablábamos, por ejemplo, del doble leaf, decíamos que tú puedes hacer un manejo más o menos estético, ¿no? Como por ejemplo el volteo del libro, etcétera. Pero ya estos magos que empiezan que sí a hacer no sé qué, el snap ¿no? Media hora haciendo cosas que parece que están queriendo decir, mira qué bueno soy manejando dos cartas como una. Claro. Entonces, al final dices, digo, estás llamando demasiada atención al simple hecho de coger una carta, de manejar una carta, de enseñarla o ya está. Entonces, quizás un poco la clave está en eso, ¿no? En no alardear, ¿no? Claro, yo creo que el público, obviamente, a nosotros los magos nos presupone cierta habilidad con las cartas y creo que lo que hay que demostrar es tener un control, un dominio sobre el elemento, ¿no? O sea, lo que no se puede es ir a mezclar y que las cartas, o mezclar como mezcla la gente profana haciendo así, sino que a la hora de mezclar se mezcle, a la hora de cuadrar que se cuadre de una, que parece que es una cosa muy tonta, pero si tú le pides cuadrar a un profano, no para de hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que el mago tiene que demostrar es el control de las cartas y que eso puede incluir en un momento dado hacer una extensión así, y esto es mi opinión, pero no entrar en unos alardes floriturescos, porque aquí Vicente llama fantasías con cartas y florituras a cosas que ahora son el ABC de lo que se ha llamado el cardistry, ¿no? Sí. Entonces, claro,
en cierta manera, cierta habilidad en determinadas cosas como hacer un abanico, creo que es algo que es natural y que el mago debe hacer. Y que puede tener hasta su utilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, había una cosa que hacía antes de empezar una sesión de magia, cuando actuaba en pub, ¿no? Un poco por atraer la atención, justo antes de que la gente empezara a sentarse, ¿no? Porque ya se había anunciado, voy a actuar ahora, voy a hacer algo ahora. Así como de cerca, ¿no? Pubs, a lo mejor en una boda o algo de esto, pues me ponían a lo mejor una mesa, yo avisaba a la gente y según se iban acercando, se iban sentando, pues yo empezaba a hacer cosas de este estilo, ¿no? Hacer aquí esto, lo de aquí, la separación aquí, y estar un poco las cartas. Mira, lo hago al revés, porque yo soy así de hecho. No va a querer. Hoy no van a querer, hoy no va a querer. No sé, hoy están las cartas que no. No hay manera, tío. Bueno, es igual. Es que el tapete también, como es duro, sí. Bueno, algunas cositas de estas. Sí, ¿no? Esto con un tapete lo de venir aquí a separar con un tapete más blandito sale más fácil. Aquí con los dedos sí, aquí con los dedos. Sí, porque se puede hacer mejor presión. Sí, entonces, bueno, este tipo de cosas. Hacía algunos abanicos, ¿no? La recogida a una mano. Y bueno, pues con eso ya atraía la atención de la gente, ¿no? Y tenía una ventaja, que es que daba la sensación de que la baraja se mezclaba incluso, ¿no? La idea de hacer florituras da sensación como de mezcla, ¿no? Sí. Había una de Jerry Andrews... De hecho, hay a veces que solo el driblear así la gente piensa que es una mezcla. Sí, a veces que sí, ¿no? Yo había una cosita de Jerry Andrews que me gustaba, no sé si me va a salir, pero lo voy a intentar. Bueno, hacía un abanico doble, ¿no? Y llegados a este punto, después lo que hacía es que sujetaba las cartas así. Esto es lo de Jerry Andrews, ¿no? Y ahora abriendo así un poquito, caen como en cascada. Y lo gracioso es que parece que se mezclan, pero realmente lo que hacen es que se desimbrican. Da la ilusión de que se mezclan, sin embargo se están desimbricando. Sí. Entonces, una introducción así, con una baraja, por ejemplo, preparada, hacías 4 cositas de estas, y luego lo bueno es que hacías juegos en los que no tocabas la baraja. O sea, la gente ya había asumido una habilidad, pero ahora tú, toma, coge tú las cartas, coge una carta, guárdatela. Claro. Tú no hacías nada. Claro. Entonces, eso ya le explotaba la cabeza, ¿no? O sea, Total. Total. Sí, además, yo creo que muchas veces, es decir, tanto la opción de hacer mucha habilidad como lo contrapuesto, demostrar incluso torpeza, también es contraproducente, ¿no? Porque si llegan a pensamientos, no sé, muy raros como los de, bueno, pero ¿cómo un espectador gira la carta? Pues lo gira así, ¿no? Como muy patatero, ¿no? ¿Nosotros tenemos que imitar cómo un espectador gira una carta para darle naturalidad al giro? Yo pienso que no. No, y aparte, a ver, existe también digamos, la torpeza fingida, pero que el público puede entender que forma parte de un personaje. Sí. Como lo que hace Dani, ¿no? De venir aquí y que se le caen las cartas, ¿no? Claro, o se le caen las que él quiere. Claro, o lo que decía René Laván, ¿no? Que admiro la soltura despistante de Ascanio y la torpeza despistante de Tamariz, ¿no? Jugar un poco con eso. Pero eso no deja de ser la pantomima, ¿no? El público acepta que el personaje es así y, bueno, pues forma parte del personaje, ¿no? Pero se le presupone que tiene una habilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede funcionar bien, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Para que entre, ¿no? Esa torpeza aparente, ¿no? Me acuerdo de lo de Tamarí, ¿no? Se mezcla con la habilidad del mago, ya se le caen las cartas, ¿no? Dice, bueno, con menos me sale mejor, ¿no? Cosas como esa. Evidentemente la gente sabe que es una broma, ¿no? Claro. ¿Tú has visto el juego el juego más rápido del mundo que hace Tamari? Que se le van cayendo las cartas. Recuerdo. ¿No? Pues está en YouTube, el juego más rápido del mundo, que tiene que dar a elegir una carta, que se devuelva y él la va a adivinar, no sé qué, y cada vez que mezcla se le van cayendo cartas, cada vez más cartas, y hasta un momento que no le queda ninguna, con lo cual, bueno, pues ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo de pantomima, ¿no? Porque además el juego es una broma, es cómico total, y bueno, pues ahí entra muy bien ese fingir la torpeza, ¿no? Claro. Es un contexto diferente, porque en el fondo no haces un juego de magia, lo que estás haciendo pues es una broma, ¿no? Claro. Así que, pues sí. Yo creo que también el cardistry ha pegado tan fuerte o ha calado mucho entre, sobre todo, la gente más joven. Yo creo que es porque realmente la magia, tú aprendes cosas complicadas o aprendes secretos que nunca puedes mostrar al público.
y en realidad eso que tú aprendes, que desarrollas cierta habilidad o cierto aprendizaje y conocimiento, que tienes que no puedes compartirlo con el público, no está alimentando tu ego. Claro. En cambio el cardistry lo alimenta mucho y muy fácil. Sí, porque... Bueno, muy fácil, o sea que tienes un ensayo. Sí, tiene mucho ensayo. Pero en el sentido de que haces una floritura y claro, la gente se sorprende mucho, ¿no? Para mí, a ver, no es que esté mal, el cardistry No, me parece no que está está mal, muy ¿no? bonito como malabarismo. Sí, ¿no? exacto. Entonces, he visto cosas de cardistry realmente bonitas, realmente espectaculares, ¿no? Da gusto verlas. Sí. Pero pienso que el problema de hacer magia haciendo cardistry, aunque haya cosas que puedan ser muy visuales, pero en el fondo el espectador no ve magia, Claro, ve destreza, claro. ¿no? Y claro, la magia para que funcione no tiene que haber una causa-efecto, tiene que haber el efecto y la causa tiene que ser el pase mágico, la palabra mágica, el momento mágico. Si previo a eso el espectador siente que tú has hecho algo, ahí pierde toda la magia, porque ya le estás dando una causa, ¿no? Ya le estás dando un por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y bueno, aunque no lo vean o no sepan cómo lo has hecho, pero inmediatamente el asumir que ahí hay una habilidad, lo de la mano es más rápida que la vista, ¿no? Y lo asumo tal cual y ya está, pues bueno, pues ya está, lo habrá hecho así, ¿no? Claro. No deja de ser sorprendente, pero está ese matiz de que queda esa duda, ¿no? De, Claro. bueno, ¿y si? Claro, entonces es el problema que yo le veo, ¿no? La mano es más rápida que la vista, como decía Pepe Carroll, sí, porque si no, no existirían las bofetadas. Bonito, ¿no? La cosita de Pepe Claro, Carroll. Apple siempre muy acertado, ¿no? Sí, sí. Como siempre, alguna vez he puntualizado, Vicente es un crack para no mojarse, ¿verdad? Y decir las cosas, ¿no? En plan, enmarcarlas y luego decir, tal vez sea complicado saber quién tiene razón y quién no, probablemente ambas tendencias están en lo cierto. Muy elegante. Bueno, a ver, él da su opinión, ¿no? Claro. Al final, que es lo que hemos hablado, ¿no? Que es un punto intermedio. Y el usar la técnica, lo que es la floritura con inteligencia. A mí, por ejemplo, las apariciones de cartas vistosas me gustan mucho, ¿no? O sea, una secuencia tipo Sut Apparition o algo así, me parece muy bonito. Sí. Pero ahí estás demostrando otra cosa. Bueno, este juego va de eso, ¿no? Claro, También. es una demostración de control absoluto de la baraja, ¿no? Y si encima la baraja se ha dado a mezclar, se puede mostrar toda mezclada o lo que sea, y tú ahora vas sacando cartas de un palo, o cartas elegidas, ¿no? Y vas sacando cartas elegidas después de mezclar y que haya mezclado el público, etcétera. Bueno, pues ahí es un control tan potente que raya la magia, Claro. ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque claro, dice, bueno, ¿cómo sabe dónde está? ¿Cómo las encuentra? ¿Cómo es capaz? ¿no? Si a eso le añades una floritura por cada carta que vaya apareciendo y tal. Cuando pues hace queda con el 9 y el 10, ¿no? Que hace así para que salgan cada una... Sí. Él lo hacía A él le salía siempre, Esto es fantástico, ¿no? La idea que él, cuando sacaba el 9 y 10, se la abrían en el aire y las cogía así, ¿no? Sí, 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 Joder, eso está muy bien. Pero como decía Tamariz, tampoco es necesario. No. O sea, quiero decir, tú puedes hacer una secuencia de apariciones bonita, pero no te hace falta a lo mejor tampoco lanzarlas al aire, cogerlas. Hay muchas maneras, ¿no? de hacer secuencias de apariciones que sean estéticamente bonitas. Que tiene que ver muchas veces con la manera en cómo mueves las manos, con el ritmo, no tanto con los malabarismos, ¿no? Sí. Yo ahí es una cosa que quería comentar, que es la coherencia estética, ¿no? Pero que hay que tenerla en todo. A ver, por ejemplo, vamos a poner el caso de Fred Capps, ¿no? Fred Capps, la forma de moverse era muy elegante. Sí. La forma de hablar, la forma de dirigirse al público. Claro, si tú ahora Fred Capps empieza a hablar como un garrulo, pues ahí hay algo que contrasta demasiado entre su estilo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, por ejemplo, no sé, te digo casos como, por ejemplo, Ballarino, ¿no? Ballarino tiende mucho a la floritura. Sí, ¿no? mucho. A veces demasiado. Claro, si luego su expresión o su manera de comunicar con el público, con el cuerpo, con la palabra, no
está equilibrada con lo que hace manipulativamente hablando, ahí hay algo que no funciona bien, ¿no? Porque no hay una coherencia estética, ¿no? Y luego hay otro tipo de cosas que también he visto en el caso Ballarino que a lo mejor no están del todo bien cuidadas, que es la naturalidad condicionada. Porque hay algunas técnicas, por ejemplo, yo me acuerdo que él tenía un cambio, ¿no? Que hacía, que venía así con una carta, la daba a firmar y ahora hacía esto, ¿no? Entonces dices, vale, está bien, pero ¿no estaría mejor si yo vengo aquí, saco la carta, la doy a firmar, pero ya he hecho ese gesto con una carta que es la que es, y ahora venir aquí y decir, todavía está un poco húmeda, vamos a esperar a que se seque? Claro. Bonito esto. Claro. Te pongo un ejemplo de persona que sí cuida la gestualidad, la habilidad, con la forma de expresarse, que es Dámaso. Dámaso, sí. Sí es verdad que la manera de hablar le queda como muy de aprendido, a lo mejor, ¿no? Porque sí, bueno, pero no es como muy actor en ese sentido. Pero tampoco pero me es parece, coherente. Tampoco me parece mal, es decir, ¿por qué no a un mago no va a poder recitar algo que obviamente se ha aprendido, ¿no? No, sí está bien, pero por eso te digo que por lo menos en ese sentido es coherente, sí. ¿no? Lo que está diciendo, la forma en la que se está expresando, además la voz que tiene, que es muy bonita, muy radiofónica. Exactamente, coincide con esos gestos que tienen las manos, esa manera que tiene de girar las cartas, de cómo dices, joder, ahí hay una estética que funciona bien, ¿no? Incluso para las trampas, ¿no? Un cambio que tiene también es técnicamente difícil, bueno, es complicado, entonces también incluso las cosas que él inventa en las cartas también tiene ese componente de dificultad que traslada luego a la vida interna, ¿no? Claro. Otro que también le gusta hacer manejos a veces así un poquito, no llegan a ser excesivamente floriturescos, pero sí se nota que manipula, es Bebel. Pero Bebel tiene algo que transmite en su manera de moverse, en su manera de pararse, transmite como una templanza, ¿no? Como una forma que también funciona muy bien, ¿no? Pero él, yo creo que sabe respetar mucho cuándo tiene que pararse para que el público recuerde lo que está viendo, ¿no? Exacto. Es decir, si tienes que mostrar una carta, reforzar la situación inicial, aunque luego hagas aquí lo que sea y cambie la carta, ¿no? Pero en el momento en el que esa carta el público debe recordar que es la que es, ahí sí se detiene. Claro, a eso me refiero, ¿no? Que esa coherencia de la que estamos hablando y ese saber medir, ¿no? Ese término medio, ¿no? Y yo creo que, continuando un poco con lo que dice aquí Vicente, dice, es mejor procurar que estén justificadas, como por ejemplo si pides que devuelvan una carta elegida, está justificado abrir en abanico para que el espectador inserte donde quiera. Yo creo que también el menos es más es muy importante, porque nosotros despreciamos, por decirlo de alguna forma, o lo tomamos como muy común, el hecho de hacer un abanico, ¿no? Y directamente, yo soy el primero, que devuelve a donde quieras. Vamos a ver, usted hace un abanico, ¿no? O sea, tú imagínate que en vez de hacer eso y decir, buscar una frase que vaya muy bien, ¿no? Como pierdan el recóndito paraje que conforma el mazo de naipes. Claro. Y haces un abanico para el espectador, ¿no? Para que diga, le haces un regalo, wow, ¿no? Como que flipe, y ahora vienes aquí, pum, y que la inserte, ¿no? O que tenga que tenga un sentido por algo, ¿no? Tú sabes este juego que hago yo con media mnemónica, ¿no? Que voy a elegir dos cartas así. Sí. Pero tiene sentido, porque son dos cartas que voy a elegir, solo tengo dos manos, bueno, pues abro dos abanicos, ¿no? O las apariciones estas que había, ahora me las ha recordado. Esta aparición, yo es que no sé hacer el abanico con una mano con la izquierda. Estas apariciones que vienes aquí y que bueno, yo van apareciendo, hago, ¿no? Que a veces vas haciendo apariciones de cartas y tal. Pero bueno, eso entra dentro de lo que hablamos de las secuencias de apariciones, ¿no? Que puedes crear ahí como una coreografía. Exacto. ¿no? Pero yo me refería a la parte de darle un sentido a los abanicos, ¿no? Si yo podía dar a elegir aquí y aquí. Pero si yo quiero que sean dos espectadores que participen al mismo tiempo, pues esta es una manera muy directa de coge una carta, Entonces, bueno, pues aquí hay un sentido. Y además luego pues hay una utilidad para la trampa. Tú sabes que yo lo que hago es que ahora me giro y este abanico queda para un lado, este queda para otro y las cartas se devuelven en paquetes distintos. Con lo cual yo ya sé cuál es la carta de uno y cuál es la del otro. Puedo dar a mezclar,
no me Bonito. importa, ¿no? O sea, puedes llevar pares impares, abres así, aquí están las pares, aquí las impares, y cuando te giras, para no ver, Claro. yo me Cada volvería de espectador. espalda y ahora devuelve aquí la carta, al otro espectador devuelve aquí la carta, estoy girado y bueno, El espectador pues, mete las cartas en el paquete contrario. exactamente, una carta impar entre las pares y una par entre las impares. Y entonces, bueno, pues bueno, tú sabes, Sí, es sí. un detalle que dices, bueno, pues hay una utilidad en la técnica y hay un Exacto. sentido, ¿no? Exacto. Tengo las dos manos ocupadas, hago dos abanicos. Exacto. Pues sí. Bueno, hay una frase aquí al final Que me parece brutal. Dila tú, que estás deseando. Es que es algo que pasa. Me hizo mucha gracia porque hace mucho tiempo, antes de que me diese por todo esto de YouTube y tal, puse una vez esta frase en Instagram. Sí. Y hice una encuesta, como la mayoría de la gente que tengo en Instagram, pues son aficionados a la magia. Hice una encuesta y puse, ¿de quién crees que es esta frase? ¿No? Sí. Juan Tamarín, Arturo Ascanio, alguien más y Vicente Canuto. Y la gran mayoría dijo Arturo Ascanio. Sí. ¿no? Y me hace gracia que una frase con tanta profundidad esté en un libro como este, que dice, no olvides nunca que cuando el arte se llena de normas, desaparece el arte creación y se convierte en arte oficio. Es que Vicente es un tío muy profundo. Oh. Muy bonito, No, joder. muy bonito. Pues es toda una frase para grabarse. Para aquí. marcarla, Sí, la sí, verdad sí. que sí. Pues Bueno, nos metemos ya en las filigranas, ¿no? Por cierto, otra cosa. Me gusta la palabra fantasía. Fantasía con las Fantasía con cartas, ¿no? cartas, Me sí, recuerda a sí. estas expresiones de colorín colorado, flipo en colores, del mundo mundial, ¿no? ¿No? Suena un poco como a eso, ¿no? Sí. Fantasías con las cartas. Y más ahora que se ha puesto muy de moda la expresión eso es una fantasía, ¿no? Claro. No hace tantos años se Sí, utiliza sí. esa expresión. Sí, sí. Bueno, pues empezamos con la mezcla en cascada, Sí. ¿no? A ver, hay poco que decir. Está tremendamente bien explicada. No se puede decir mucho más. Básicamente es que está todo, ¿no? Como por recalcar un par de detallitos, la forma en que las cartas no caen porque se sujetan con las falanges aquí, el hecho de que luego los pulgares aquí impiden que las cartas salgan disparadas hacia arriba y que el resultado más óptimo pues se consigue con una uniformidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es leerlo, fijarse cómo viene escrito, las fotografías están clarísimas y hay poco más que decir. Yo, por añadir un detalle, la mezcla en cascada Sí. me parece muy útil, sobre todo para los magos que trabajan de pie para hacer magia en cóctel, ¿no? Porque es verdad que tú puedes hacer una mezcla en manos, pero muchas veces demostrar esta mezcla rodada en público queda muy bien. Por cierto, había no sé de quién es esto yo se lo veía a un mago del Círculo Mágico, que fue el que me puso lo de hobby, Ignacio Moreno, que decía, mira, hacía la mezcla y me sale ya sin red, ¿no? Me hacía la broma esa, ¿no? Y tú te imaginabas aquí las Claro. ramas sacando. Claro, sí, sí. Pero bueno, esta mezcla, aparte de la utilidad que tiene para hacer de pie, es perfecta para barajas de tipo carta corta larga, tipo Menetekel Claro. o tipo Svengali. la baraja Claro, radio, ¿no? Y aquí venimos con el uso de las florituras para una parte interna, ¿no? Interna, Interna sí. de lo que es la trampa. Pues es tremendamente útil para ese tipo de barajas porque cada vez que mezclas así, los grupos pares de cuarta corta larga no se van a separar. Exacto. Entonces, bueno, pues en ese sentido pues tiene también su utilidad. La mezcla a una mano. A mí esta no me sale. Es un unicornio. Yo hace unos años, hace 6 años o así, sí que la aprendí y la llegué a hacer con cierta regularidad porque durante 3 meses tuve inoperativa la mano derecha. Es verdad. Entonces, como estaba muy aburrido y con muchas ganas de magia, pues sí que la ensayé. Pero es verdad que es una mezcla que, como casi todas las técnicas complicadas, como no la tengas al dedillo o la ensayes habitualmente, es complicada, ¿no? Aquí dice que está es muy difícil. muy difícil, muy No pone difícil. muy sí, sí. difícil. Ya os digo, yo fueron 3 meses únicamente ensayando esto porque no podía hacer otra cosa. Y entonces sí que la llegué a tener al dedillo, pero yo creo que desde que recuperé las 2 manos ya. Yo por recalcar aquí algo, la precisión, como siempre, que pone Vicente en los detalles, ¿no? Cuando te dice la yema del dedo pulgar está a 2,5 centímetros de distancia, eso es maravilloso. Claro. Entonces, bueno, 2,5 centímetros de distancia, ¿no? De la esquina, ¿no?
Y bueno, pues te está diciendo perfectamente, ¿no? Cómo se tienen que colocar los dedos, cómo tienes que colocar la mano, dónde va luego el meñique, que pasa de estar aquí a aquí después para hacer presión. Exacto. Dice que cuando explica que el paquete de cartas este de arriba se desplaza casi en equilibrio, yo diría que casi no, se desplaza en equilibrio, o sea, básicamente va en equilibrio. De hecho, yo como que juegas con la muñeca para llegar a que llegue ahí, ¿no? Es un buen ejercicio para coger elasticidad en la mano. Total. Y de paciencia y de... Mucha constancia. Exacto. Mucha constancia, Mira, ahora no hay no, se resisten. Y luego muy bonita las dos formas de terminar, ¿no? Las distintas, te das varias opciones. Una es la cascada y otra pues es la que caen así en V, ¿no? Esa sí tú lo hacías... Yo en V hago una cosa que yo se la vi a Colombini, una rutina de localización de cartas, que es tener así la baraja y ahora venir aquí, caen todas y la última elegida te queda en la mano así en Eso lo hacía también Ricky Jay. Ah, sí. No sé si es de... es verdad, ¿no? es verdad. Ricky Jay lo hacía, sí. Verdad. Porque lo tiene grabado en el especial ese ahí en... Sí. Bueno, pues... Una técnica difícil. Los abanicos con cartas a una sola mano. Bueno, ya de esto he hablado yo un poquito antes, ¿no? Hablando de que puede ser también muy útil para el contexto. Es una floritura más y puede ser muy bonita para dar a elegir una carta, ¿no? También puede ser... Es muy interesante lo que viene después, ¿no? El recoger después el abanico, ¿no? Es más fácil con media baraja. Sí, con poquitas cartas. Yo a esto tampoco le he dedicado mucho, la verdad. A media hay un paquetito, así que hagas tú una cosa así, pues sí. Pero... Por cierto, que hay un manejito que me he acordado. ¿Manejito, no? Sí, pero voy a coger esta baraja porque esta la tengo ordenada. ¡Ah! ¿Con trampas me vienes a mi casa? Sí, por supuesto. Con trampas y helado. Claro. Esta la tengo en mnemónica. Y esto aúna el abanico a una mano con el corte Charlier. Es un solo corte. No has mezclado la baraja, o sea, realmente sigue en orden, lo único que has cortado. Es que has cortado, ¿no? Entonces es un manejo muy bonito. Viene en el libro de Tamariz, en la Sinfonía Mnemónica Mayor. Y aquí aunas el manejo de la... Bonito. El manejo del abanico con el corte Charlier, ¿no? Y da una sensación de mezcla, ¿no? Muy buena, ¿no? Entonces vienes aquí, haces el Charlier y cuando estás a punto de acabar, metes ahí dentro. Y ya lo único, pues ya cortas por donde te interese y ya Hoffinser hacía la mezcla zarro en abanico, ¿no? Venía aquí... Algo hacía... venía aquí e insertaba... A ver... venía aquí y ahora a la hora de imbricar insertaba las cartas y daba la sensación de... Por cierto, hablando de técnicas con florituras pero con utilidad, antes he hablado de Jerry Andrews. Jerry Andrews tiene un libro que se llama Card Control, que son controles de cartas con florituras, la mayoría de ellos, ¿no? Y que está muy, muy curioso. El libro viene en dos partes, una parte que es la explicación y en el otro libro vienen los dibujos, con las posiciones de las manos y tal. Entonces, ahí hay un montón de manejos con florituras, ¿no? Pero florituras con una utilidad, ¿no? Que aparte de hacer la floritura, pues esconden un secreto, ¿no? Que en este caso es controlar cartas, etc., ¿no? O sea, ahora me he acordado de esto, de que hacía Hoffinser. Hacía así el abanico, las ponía así como que quedasen serpenteantes y ahora lo que hacía es insertar toda este montón entre la primera carta y el resto de cartas. Entonces hacía como un azarro. Y ahora a la hora de cuadrar da una sensación como que estuviese mezclando. Venía aquí y tal. Qué bonito. Sí, está bonito. Bueno, pues... El acordeón, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, habla aquí también de cerrar el abanico una mano, ¿no? Esto yo jugaba con ello con los espectadores, ¿no? Lo hacía así y cerraba. Y decía, ¿no veis dónde del hilo que tiro? Sí, mira. Hacia aquí el gesto y ahora tira más fuerte. Bueno, es la tontería. Bueno, pero está bien. Bueno, el acordeón. El acordeón. Del acordeón me he acordado ahora que hay una aparición de ases muy bonita haciendo el acordeón. Vienes aquí, te haces una mezclita y dices, mira, voy a localizar los ases, ¿no? Sale uno, no me acuerdo de quién es, yo se lo veía a Williamson en un vídeo. Sale otro,
sale otro y... ¡Ay! Qué guay. Y lo bueno de esta técnica es que si, por ejemplo, lo haces de dorso, para hacerlo de dorso creo que tengo que hacer así, a ver si me acuerdo cómo era esto. Haciéndolo de dorso lo que ocurre es, vienes aquí, puedes mostrar una carta que es indiferente y la dejas. Y dice, bueno, un 10 de diamantes, pap, muestras, otro 2 de diamantes, y dice, bueno, lo dejo ahí. Y vas como sacando, que pueden ser indiferentes o pueden ser damas, por ejemplo, ¿no? Pap, otra Sí, ahí, sí. y ahora la última. Epa, vienes aquí, a ver si hago la última bien. Pap, una dama, ¿no? Y ahora aquí en realidad lo que son los cuatro Los ases, cuatro ¿no? ases. Porque la floritura te permite llegar a una posición para poder cambiar las cartas. Pues está muy bonito. Entonces es una aplicación muy inteligente de hacer el acordeón, ¿no? Bueno, No me acordaba yo. es una técnica que yo reconozco que tampoco la he practicado mucho porque a veces que me cargaba las barajas cada vez que lo hacía, y además que entonces yo cuando empecé utilizaba la 505, que es bastante más dura que esta, y llega un momento en que te dolía la mano horroroso. Hay una broma con esto, ¿no? De haces así Sí. y se lleva por la espalda. Sí. Y hace... Y ahora suben otra vez. Sí. En fin, las cosas. O lo típico, ¿no? Dice, voy a hacerlo más grande. ¿Qué hora es? No es muy tarde. A estas horas no se debe hacer esto. Bueno, la cascada. Esta es una técnica también bonita. A mí tampoco me sale muy Yo no. allá, pero reconozco que es una floritura que queda muy bien para hacer en escenario, ¿no? Que queda muy bien en magia de escenario salón. Volvemos a la precisión de Vicente, ¿no? La mano derecha se eleva despacio y la mano izquierda baja hasta unos 50 centímetros de distancia o más. O sea, todo clarísimo. Además te recomienda cómo practicar, ¿no? Te dice que puedes empezar primero bajando esta mano, luego subiendo la otra, y hasta que aprendes ya a mover las dos. Esto, ¿no? Es curioso porque fíjate, en esa foto Sí. la cambió. Sí, es distinto. Bueno, las fotos son distintas todas. Ten en Sí, cuenta que todas pero son que esta, nuevas. me refiero que esta es mucho más cortita que de la que se ve ahí. Bueno, pues ¿no? a lo mejor le pillo la... No, ese pero que me momento. hace gracia que no... Por comentar una curiosidad de la magia sevillana, Faustino Palmero Sí, hacía la cascada a una sola mano. increíble, ¿no? No, o sea, yo lo he visto. Entonces tendría Faustino unos 60 años, 61, 62, no sé los que tendría, pero alrededor de 60. Y claro, o sea, tú le ves preparándose, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Vas a hacer así un poquito, ¿no? La va soltando, tarara. Y ahora de repente coge el tío de pie, ¿no? Esto estando de pie, ¿no? Hace así para arriba, tú ves cómo caen las cartas en cascada y casi agachado en el suelo, ya Claro, casi... porque se genuflexiona, ¿no? Exactamente, sí, se arrodillaba, ¿no? Pero partía de estar de pie, derecho, se arrodillaba y tú veías cómo las cartas hacían ¡tra! Y las pillaba en el aire. A una sola mano. Muy fuerte. Y espectacular, con 60 años, tío. Sí, señor, ¿eh? Increíble, increíble. O sea, ya tiene 91, 92. Pero eso, claro, estoy hablando de hace 30 años. Y me dejó loco. Porque claro, yo lo leí y yo le pregunté, Faustino, ¿es verdad esto? Y me dice, bueno, sí, ya no lo hago tanto. Voy a probar. ¡Patapú! Digo, si a mí no me sale con 2 manos, por Dios, necesito 3. O sea, Claro. Increíble. Si quieres empezar a hacer magia, te dejo un curso gratuito de iniciación a las cartas en la caja de descripción. No necesitas ni registro, ni tarjeta de crédito, ni nada. Ahí vas a tener todos los vídeos, vas a poder aprender tus primeros juegos y vas a poder hacerlos nada más termines de hacer el vídeo. Y además te sirve de muestra para que veas el tipo de contenido de calidad que hay en la web. Y si quieres, te puedes apuntar con el cupón de descuento que te dejo en ese mismo curso. Hobby. Sí. Me he acordado de un control de Charlie Miller usando la cascada. Ah. Fíjate, mira, dime alto por ahí. Alto. Ahí está bien. Sí. Entonces, él lo que hace es como un jugueteo de baraja, hace una cosa así y la carta de picas. está Sí, arriba. esa ¿no? pica. Ostras, qué bonito. Entonces, muy interesante, vienes aquí. Sí. En realidad él lo hace de forma distinta, es como el fácil la versión fácil. Salida exterior de la carta Sí. y ahora cuando empiezas la cascada simplemente arrastras así con los dedos
Ajá. y las cartas caen Cae entre el hueco de entre la carta exacto. y el resto de baraja. Exacto. Esta baraja yo creo que está un poquito más antigüita, entonces se pegan un poquito las cartas. Hay que darles como más oxígeno para que se despeguen. ¿Y has pero dicho que era el control de Charlie Miller. Charlie Miller. Creo, qué bonito. creo recordar Está que era muy de Charlie Miller. Pop, y ahí la tienen, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bonito. Muy interesante, pues sí. Bueno, la carta boomerang. Fantástico. Esta crea vicio. Esta crea vicio. Esta es de la que te tiras todo el día tirando cartas para hacer que vuelvan, ¿no? Esta sí. Visto, Visto, mira cómo estamos. Mira cómo estamos. No, lo que pasa es Ha que... sido mencionarla. No, pero tú sabes lo que pasa, que tenemos el aire acondicionado puesto. Al final se nos van a mezclar. Nos vamos a pegar un bofetón. Sí, a la hora... Se me ha caído una por ahí. Bueno, no pasa nada, ya la pillo yo. ¡Ay! Al final es siempre mejor ensayarla de pie. Y Sí. procurando, pues eso, ¿no? Que no haya nada con lo que te puedas chocar, nada que puedas llevarte por delante. Sí. Porque uno tiene la tendencia de ir a pillar la carta, ¿no? Y en los espacios cerrados asegurarte que no hay un ventilador ni nada que te Exacto. las puedas desviar en el último momento, Exacto. ¿no? Porque parece que no, parece una tontería, pero ¿cuántas veces no ha pasado que tú llegas y sale la carta y dices, hostia, esto no tenía que quedar así, ¿no? En un Luego, pub claro. y tengan puesto ahí el aire acondicionado a toda leche o un ventilador fuerte, ¿no? Luego te voy a hacer un jueguito con esto Lo sé, lo sé. y también requiere de sus condiciones. Hay que hacer así, a ver por dónde sopla el viento. Por cierto, el mago Lolo, de aquí de Sevilla, Sí. Manuel Domínguez, Sí. el Lolo, hacía una broma muy graciosa con una carta boomerang que era esto. Y se quedaba tan ancho. Se queda, ¿no? ¿Para qué ir a por ella? ¿no? Exactamente. Es verdad que con este tipo de florituras es mejor, o sea, con esto, ¿no? Imagínate que haces así y se te van. Sí. Es mejor, si tú ves que no vas a ir a por ella, es mejor no tratar de buscarla y que se vaya al carajo. Insisto, como haya cosas por medio es peligroso. Te llevas algo por delante seguro. Te enganchas ahí a uno. Y bueno, está súper explicado esto, te habla de la parte del lanzamiento, te dice que debes lanzar la carta a la altura de la cintura hacia arriba formando un ángulo de 45 centímetros con la horizontal, o sea, más determinado, o sea, más especificado. Hay que puede sacar estar. escuadra y cartabón, que Sí, por sí. cierto dice que en la descripción de la que viene en la obra de Cartomagia volumen 1 del padre Ciuró. Sí, sí, es verdad, va a decirlo. Aquí viene, sí. Y bueno, luego te habla del retroceso, ¿no? El cómo tienes que hacer para que la muñeca obligue a la carta a girar. La recogida te da varias opciones, ¿no? Lanzarla con la misma mano o incluso en abanico con la otra y pillarla debajo. O sea, en fin, te da unas cuantas posibilidades muy interesantes. Es una floritura muy bonita y es, como digo, de las que crea vicio. Te tiras todo el día tirando cartas para pillarlas. O sea, sí. Dice aquí, ¿no? De Robert Houdin, dice: el célebre mago francés del siglo XIX dice, hablando de este ejercicio, se ejecuta con un giro de mano bastante difícil de explicar, a veces se le busca largo tiempo y cuando se le ha cogido uno se extraña que tan poca cosa presente tanta dificultad. Bueno, es cierto. O sea, yo me acuerdo cuando empecé, que era como que... Y la carta siempre hacía... Y se iba para adelante y hacía cosas muy raras. Claro. Hasta que de repente, es verdad, le pillas el Vas tranquillo cogiéndole. y dices, hostia, ya lo he pillado, ahora vuelve. ¿Sí? Eso. Me da miedo que se vaya muy lejos y luego no vuelva. ¡Ay! Esa no quería volver. Ahí está. Y así todo el día, hobby. Si no, que crea vicio. Porque dice, venga, una más que va a quedar mejor que la anterior, ¿no? Es siempre como, va a quedar mejor que la anterior. Así, si fueran así, sí sería la carta boomerang. Claro, ¿Te imaginas que fuera así la baraja? exacto, así. Cojo una carta, ¿no? Y todas así. Bueno, Y tenemos, por último, 3 controles de cartas. Sí. ¿no? Yo la verdad es que, a pesar de que considero que son muy inteligentes, ¿no? La parte interna, yo no uso ninguno. Tan solo el del abanico de Le Paul. el de abanico de Le último. Paul, que es buenísimo. Sí. Bueno, yo sí he usado en alguna ocasión... Para engañar a magos. No, para engañar a magos no, con público un poquito puñetero. De no, pero la pongo donde yo quiera, ¿sabes? Sí. Sí que he utilizado el control este. Ajá. Más que el del acordeón, he utilizado el del abanico. El del por abanico, presión. ¿no? Por presión. Claro. Entonces, sí, ahí sí lo he usado porque muchas veces el espectador decirle, bueno, pon la carta donde quieras. No, ponla aquí. No, o aquí. No, donde yo quiera. Vale. Ponla por aquí. Claro.
Ya Y mezcla ya Santa lo que te dé Pascua. la gana, ¿no? Pero sí puede ser útil para algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues el acordeón funciona igual, ¿no? O incluso, si le quieres, las puedes arquear en sentido contrario. Exacto. También, ¿no? La cuestión es que, claro, abombas las cartas en un sentido. La del espectador está plana, ¿no? O sí. hacia el otro lado. Y una cosa, aquí vuelve a ser útil el corte Charlier, ¿no? Que en su momento pues lo hablaba Vicente de la utilidad que puede tener el Charlier, que en el momento en que tú pierdes una carta plana en medio de la baraja que no está plana, al hacer aquí el Charlier, pues corte. automáticamente ya cortarías por encima o por debajo de la carta. Exacto. Entonces, bueno, pues es una utilidad más del Charlier, ¿no? Exacto. Y el Es como lo que hacía Pepe Carro, ¿no? Cuando hacía la aparición esta de aquí. Ah, muy bonito. Que después de que terminaba aquí, le quedaba para venir aquí y hacer aparecer la siguiente. Claro. Pues además lo bonito de esa floritura o todo esto, además de la parte estética, es la posibilidad, ¿no? Cuando el espectador aún piensa que puede estar arriba, puede estar abajo, te permite, y esto vuelve a trabajar la floritura para la vida interna. Exactamente. Fíjate que no está arriba, fíjate que no está abajo. Y haces el corte. Y dice, no, mira, está. Que hacía lo de aquí para que se diera la vuelta. Ahí. Pues sí. Bonito. Este está bonito. Y pasamos al del control de abanico con salida interna, pero la versión de Le Paul. Porque, bueno, está la versión clásica que viene ahí, que es la de apretar y que, bueno, cuando tú cierras, pues te queda sobresaliente, pero está la de Le Paul, que eso es una joya. Una maravilla, claro. Que básicamente, explícala tú si quieres. Sí, se hace el abanico, el espectador, la idea es que el espectador ponga la carta donde él quiera. Y ahora, cuando le dices que inserte la carta, tú aprietas con los dedos para que no la pueda insertar mucho. Y cuando llegas a este punto en el cual ya queda poco por insertar, la insertas tú, pero apretando estos dedos. Entonces lo que ocurre es que se mete la carta y varias cartas que están adyacentes a ella. Entonces ahora mismo da la sensación de que está cuadrada. Sin embargo, lo que ocurre es cuando tú recoges el abanico hacia ti y terminas de cuadrar, la carta se queda en salida sobresale automáticamente. Interior. Entonces de aquí ya te permite ir a un doble corte o, por ejemplo, Gaby explica en algunas conferencias venir aquí, cuadrar y ya poder transferirte la separación a otra, para hacer una mezcla en manos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es muy versátil. Muy útil y muy buena, ¿no? Pues por comentar alguna cosita más, a mí me gustaría hacer un poquito de referencia a Ascanio. Ascanio habla de conceptos como soltura despistante. Este tipo, por ejemplo, de técnicas de florituras que tienen otra parte de técnica interna, es verdad que ayudan, ¿no? Es lo que hemos hablado, esa soltura despistante, ¿no? Bueno, pues que engaña. La despreocupación, los movimientos tienes que hacerlos de manera que no parezca que te estás esforzando, que te estás preocupando mucho, no te tienen que salir muy naturales, etcétera. Bueno, te tienen que salir, pues eso, sin que tú te plantees, tengo que concentrarme, ¿no? Claro. La belleza, como decía Gaby, ¿no? También la belleza munduila, ¿no? O sea, todo movimiento estético siempre va a atraer más la mirada que cualquier otro movimiento. Exacto. Hay que tener en cuenta eso porque, yo qué sé, muchos ejemplos de triunfo, ¿no? Que tienes aquí carta vuelta y tienes que volver. El simple hecho de venir aquí a hacer un abanico que llama la atención y aquí ya vuelves la baraja, la dirección es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues la belleza, ¿no? Todo lo que sea un movimiento estético siempre va a atraer más la mirada, con lo cual para el control de la atención pues puede ser muy útil, ¿no? La naturalidad condicionada, que bueno, pues naturalidad y naturalidad condicionada, las dos. Me gusta mucho lo del ejemplo de Ballarín. Claro. Lo de la carta. Exactamente. Sirve, por ejemplo, con la Emsley. Si tú enseñas 4 cartas, vamos a coger para que sea más fácil de entender, del 1 al 4, ¿no? Y me falta el 2, que no habrá venido hoy. Se habrá quedado presente, en casa. Aquí está. Claro, si tú haces previamente, antes de hacer un girando los ases, bueno, vamos a hacerlo con 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si tú haces previamente un movimiento como la Emsley, ya estás condicionando lo que vas a hacer después, ¿no? Y la gente ve pasar claramente el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí no hay trampa. Luego, cuando hagas trampa, cuando tenga la carta vuelta ahí o lo que sea, que no se va a ver,
pues tú aquí, o sea, tú vienes aquí, haces el mismo movimiento, pero esta vez sí has hecho una Emsley. Pero ya has condicionado el movimiento de antes, ¿no? Entonces, muy importante también este tipo de cosas. Vamos a partir de que la Emsley pues también es una manera de pasar y mostrar las cartas ligeramente florituresca, o sea, no es una manera normal, tiene una estética también, ¿no? Igual que el culebreo, ¿no? El culebreo pues es otro ejemplo, ¿no? Con las dejadas estas, ¿no? Que también pueden parecer muy floriturescas, pero cumplen una función interna que es la ingravidez, ¿no? Exactamente. Que también lo tengo aquí apuntado. Ingravidez. ¿Cómo te leo la mente? Ingravidez, ¿no? El hecho de que, exactamente, no parezca que las cartas pesan, que todo sea suave, que todo sea suelto. Esa sensación de ingravidez. ¿Qué detalles tenía Ascanio? Cuando venía aquí y hacía así. Claro. Tiki tiki. Y ya está. Y por añadir un último detalle, la susceptibilidad de ejecución lenta. Que puedas hacer la técnica lenta, ¿no? Y tanto la floritura que oculta una trampa como la floritura normal, pues que puedas hacerla a un ritmo pausado, por lo menos no necesariamente lento, pero sí con una cadencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esto hemos acabado. Sí. Oye, acabo de recordar una cosa con esto. Dime. ¿No hacía como que fingía que la tocaba? Sí. O sea, ¿no? Sí, hacía esto, ¿no? Sí. Eso. Sí. Y digo, bueno, será que no la tocaba, pero no, ahora recordándolo, fingía como que la tocaba. Hacía como la tocaba, acercaba el dedo y sí, lo hacía así. Pillastre. Yo tuve la suerte de verla en una conferencia y me engañó totalmente. Sí, ¿no? O sea, haciendo los assets de mi examen, yo sabía que ahí había carta doble, pero no era capaz de identificar cuál era la carta doble. Bonito. Increíble. Pues te voy a hacer ahora un juego, hobby. Sí, porque en el capítulo no tiene jueguitos, pero tú tienes un jueguito. Te voy a hacer un jueguito. Pues vamos a ver el jueguito. Por cierto, también hago una newsletter semanal gratuita donde puedes aprender mucha magia. Tan solo tienes que entrar aquí en www.eduardokofman.com, dejar tu email y cada domingo a las 8 de la tarde te mando el contenido no revelado del canal. Es gratis, apúntate, que está guapa. Hobby. ¡Ey! Te voy a hacer un jueguito. ¡Ole! Con el as de picas y 2 cartas más. Vale. Entonces te vas a dividir en 2 espectadores. Soy 2 espectadores. Exacto. Vale, tengo un problema. Si coges 2 cartas que te gusten, que contrasten entre sí. Por ejemplo, mira, esta y esta. ¿Esas 2? Estas 2. Eso es. Las recuerdas, las miras, si quieres las enseñas. ¿Quieres ir por ahí? Sí, ya. Esta será, la que me devuelvas ahora será la del segundo espectador. Vale, esta. Que más rabia te dé. La del primero la recuerdas también, porque si no sería tontería. Y la dejamos por ahí. Listo. Entonces, la idea es que con este as de picas vamos a tratar de localizar las 2 cartas, pero tratando de acertar sin disparar. Es una frase que viene en un libro muy bonito. Vale. Es el tiro zen con arco o algo así, el arco con tiro zen. No, será el tiro zen con arco. Eso. Sí. Eso. Entonces, la idea es lanzar el as de picas y clavarlo en la carta del primer espectador. No me lo puedo creer. ¿Cuál era tu carta? El primer espectador era el 8 de rombos. Pues fíjate, porque justamente aquí en medio, que no he movido nada ni nada, aquí está justamente el 8 no me lo puedo creer. de rombos. Buah. El as de picas acertó con el 8 de rombos. Qué bueno. Está bonito, ¿no? Muy bonito. Claro, pero el tema es, has acertado disparando, ¿no? Porque has lanzado el as de pica, la has clavado. Lo bonito de acertar sin disparar sería que ni siquiera ni tocar la flecha pudiese acertar sin disparar. ¿Cuál era la carta del espectador? ¿La del segundo? La J de corazones. Pues mira, tan solo haciendo así, el as de pica se transforma justamente en la J de corazones. Fantástico, qué bonito. Bonito. Bueno, pues un oso muy bonito de la floritura. Con alguna cosa más, claro, que ya hablaremos. Sí. No, muy bonito, tío, y sobre todo porque realmente causa mucha impresión el acertar la primera carta. La primera, sí. Entonces, yo lo he sentido cuando lo he hecho, que causa tanta impresión
en el mago, cuando se lo haces al mago, porque esto lo he hecho más, en plan, más para magos que para profanos, porque hay un porcentaje de fallo Sí. que lo puedes entrenar hasta que salga muchas de las veces, sobre todo en las condiciones de que no haya aire o tengas... Pero sí que es verdad que no me arriesgaría a hacerlo en un show formal porque estamos nervioso, el estado de la baraja, lo que fuere. Sin embargo, lo que quería decir es que cuando haces la primera, tú notas que la gente procesa como, es verdad que ha sido posible, que ha acertado clavando la carta en el único espacio que tenía que clavarla. Sí, sí, sí. Y claro, eso te da una misdirection mental enorme Sí, sí, sí. para luego hacer la segunda trampa de manera muy tranquilita. Que la primera es habilidad y la y la segunda, segunda es magia. exacto. Y además una magia fuerte porque es transformar la flecha en la carta, ¿no? Yo cuando te lo vi la primera vez me encantó, me gustó mucho, ¿no? Y me parece un efecto muy potente. Es lo que tú dices, a lo mejor en una sesión formal lo tienes que llevar, pues eso, de tenerlo ensayado todos los días. Yo no me atrevería a hacerlo, ¿eh? Bueno, pero una sesión informal, esto es de lo que sube el prestigio del mago. Claro, yo esto empezó porque un colega Rahul en Estados Unidos me dijo que Eric Mead terminaba el show haciendo esto, lanzando una carta y clavándola en un punto exacto al abanico. Y de broma, en una noche estaba ahí y vi que había un porcentaje alto de veces que llegaba a clavarla. Que era factible. Sí, sí. Y vamos. Pues tienes que recuperar este para tu repertorio. A mí siempre me ha gustado. Y quién sabe, oye, si te pones a enseñarlo todos los días, a lo mejor lo acabas haciendo en tu sesión profesional. Puede ser, puede ser, puede ser. Así que bueno, pues esta es una aplicación de la floritura para un jueguito. Pues sí. Pues nos vemos en el próximo. Colorín colorado, este capítulo Pues se ha acabado, ¿no? Sí. Ya hemos pasado la mitad del libro, así que... ¡Vamos! ¡Chao! Adiós.